Hey, ahora ya oficialmente estamos live. Soy Steven Morales y esto es After Office, conversaciones sobre People Analytics el día de hoy con Santiago Barco, hablando acerca de productividad y generar valor en las empresas. Santiago, antes de empezar, voy a presentarte para agradecerte, primero agradecerte que estés acá y para todo el mundo, para la grabación también, para los que lo ven en diferido. Santiago Barco Gómez es un ingeniero industrial con una maestría en inteligencia analítica para la toma de decisiones y suma más de 10 años trabajando con datos para mejorar la eficiencia y la productividad de las organizaciones. Su camino lo llevó por las operaciones y por el mundo de los indicadores financieros y presupuestos, antes de enfocarse en el talento humano, lo que le da una lectura muy clara de lo que el negocio espera de recursos humanos. Además, para que un recurso humano puede generar valor. Además, con esta mirada, lideró la estructuración, perdón, de un programa de People Analytics en Sudamérica, Centroamérica y Caribe, con soluciones como análisis de redes organizacionales o las famosas ONA, los modelos predictivos de supervivencia, análisis de sentimiento y optimización de planilla. Hoy, Santiago, como socio y director de analítica y tecnología de People Intelligence, la compañía, combina su dominio de la inteligencia artificial y el People Analytics para ayudar a las organizaciones, a sus áreas de talento, a convertir información disponible en decisiones que agreguen valor al negocio con soluciones personalizadas que optimizan los procesos de recursos humanos y mejoran el desempeño de los equipos. Santiago, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. Ujú. Hola Steven, muchas gracias. Tremenda presentación, gracias ahí por eso. No, no, muchísimas gracias a vos. Creo que antes de empezar, me interesa mucho, bueno, cada uno de las personas que he entrevistado tiene como un tema, ¿verdad? Atrás. Ujú. Hace unas semanas habíamos hablado con Manlio en México y algo que me gusta mucho de la conversación que tenía con Manlio era que Manlio no venía de recursos humanos en general. Muchos de los que hemos entrevistado antes venían de la parte de recursos humanos y yo decía que me encantaba mucho la gente también que no venía directamente de recursos humanos porque le aporta muchísimo a la empresa y la conversación. Cuando tuve con vos, me gustaba mucho eso. He hablado muchísimo en este podcast acerca de eso, de cómo conectamos, ¿verdad? De cómo hablamos mejor con el negocio, de cómo podemos sentarnos a la mesa mejor con el negocio y hablar. Y una cosa que veo muchísimo de tu contenido tiene que ver con la productividad y cómo somos más productivos. Entonces, me encanta esa idea para conversar el día de hoy. Y quizás empezar por ahí, por productividad. Cuando hablamos de productividad, ¿de qué estamos hablando realmente? Porque no creo que sea lo mismo trabajar mucho que lograr mucho, ¿cierto? De acuerdo, yo creo que sí, justamente Steven es uno de los, tal vez de los paradigmas que más tenemos, ¿no? Y entonces, pues finalmente productividad, yo creo que muchas personas lo entienden y quizá lo entendimos en algún momento como, oye, no, pues productividad es estar conectado de 6 a 6, estar en reuniones, escribiendo correos y demás, y al final te das cuenta que no necesariamente porque estés haciendo ciertas actividades estás realmente generando valor. Entonces, un poco el concepto de productividad más bien debería estar llevado más a un poco cuánto valor generas con los recursos que tienes disponibles o cómo maximizas finalmente ese valor con los recursos que tienes disponibles. Entonces, eso cambia completamente, pues digamos que la definición, porque de una u otra manera, pues por ejemplo, las horas son finitas. Entonces, el Ujú, hecho de que sean finitas, pues te limita el tema. Entonces, si tú estás dedicándole a tus 8 horas de trabajo, sumamos una jornada laboral de 8 horas, te estás dedicando 6 a tener reuniones porque simplemente hay que tener reuniones y dos a trabajar en las cosas que realmente agregan valor, pues al final estás, digamos que asignando muy poco tiempo a esas actividades que realmente son importantes, ¿no? ujú. Y especialmente, bueno, Costa Rica y Colombia, que son países que lideran en la cantidad de horas hombre a la semana, ¿verdad? Qué importante ese tema de no necesariamente porque trabajamos más horas, ¿verdad? Estamos generando tanto valor. ¿Qué otro, no sé, concepto equivocado sentís vos que tiene alrededor del tema de productividad que podemos tocar ahí? Mira que inclusive en Colombia está pasando algo súper interesante y es que se vienen por ley reduciendo las jornadas laborales ya hace un tiempo, ¿sí?
Y eso ha generado inclusive mucho, digamos que mucho ruido porque ha hecho que muchas empresas tengan que volver a planear y tengan que volver un poco a entender de qué manera deberían, digamos que disponer todos sus turnos. Inclusive yo conozco, por ejemplo, casos reales que un poco me dicen como, oiga, no, ya no tengo la misma capacidad de producción porque ahora tengo menos personas. Conversamos, bueno, hacemos análisis y demás, y luego un tiempo me dice, oiga, no, sabe que al final sí parece que tengo la misma capacidad de producción, y que fue finalmente lo que encontramos, que pues, productividad no es de una u otra manera, digamos que hacer que la gente trabaje un X número de horas, sino garantizar que los procesos que se vienen haciendo no tengan una fricción muy fuerte en su desarrollo. Entonces, si yo facilito para que los procesos pues no, digamos que no generen demoras, no generen pérdidas, desperdicio, como lo llaman en Lean, pues eso finalmente va a ayudar a que esa persona, cuando reduzco esa cantidad de tiempo, pues finalmente pueda producir, por ejemplo, lo que producía antes con más horas. Porque pronto antes con más horas, pues tenía simplemente más desperdicios. Entonces creo que ese es un punto, no significa exprimir a la gente, sino al final significa facilitarles la vida para lograr que el poco tiempo que tenemos o el tiempo que tenemos disponible, pues se aprovechen un 100%. Sí. Y esa parte, ese paradigma, digamos, de repente puedo hacer lo mismo con un poquito menos de gente, o de lo mismo, o de repente con la misma cantidad de gente con menos horas, ¿sentís que es más fuerte más bien de la parte como empresarial? Es decir, como que la estructura está acostumbrada como a lo que ha pasado siempre, o es, no sé, como es un shift de mercado que hay que hacer, de entender. Porque yo, por ejemplo, me pasaba, digamos, ahora en la parte, ahora hablaremos de la parte analítica de esto, pero me pasaba, por ejemplo, en empresas donde he trabajado, que hay una correlación directa porque tenés gente trabajando, por ejemplo, en un producto de manufactura inmediato, en donde tenés que tener a alguien en la línea, y la línea, ¿verdad? A menos de que alinee o arregle la línea, ¿verdad? Necesitas a esa persona, pero que existen otros trabajos en donde eso es un poco más, es diferente, ¿no? Lo mismo que hablábamos, no necesariamente que estén 8 horas enfrente de la computadora, sino que de repente con tenerlos ahí disponibles y una cantidad de horas sacan un montón de productos de valor, ¿verdad? Entonces, ¿te parece que es una cuestión hasta empresarial, como desde arriba, de las cúpulas de las empresas que tienen miedo que menos horas signifique menos ganancias? Sí, no, mira que yo creo que, a ver, si es un tema tal vez como organizacional, y básicamente creo que el foco es el siguiente. Normalmente cuando hemos pensado pues, en productividad, siempre se habla tal vez del core business de la compañía, ¿no? Ujú, Entonces, oiga, producción, logística, materias primas, etcétera, ¿cierto? Y ahí casi siempre uno, pues digamos, porque también es un poco más fácil medirlo, empieza pues finalmente a entrar como a ese detalle. Pero claro, cuando ya vemos esas áreas staff que de repente no es tan fácil medir, por ejemplo, los procesos que generamos en diferentes áreas, inclusive en recursos humanos. Hay actividades que no se pueden, digamos que medir, como por ejemplo, si se puede medir, yo qué sé, la cantidad de personas que pasan por un proceso de reclutamiento. Hay otros procesos que no se pueden medir, ¿sí? Por ejemplo, el proceso de feedback. Oye, yo pues tengo procesos de feedback, pero ¿cómo hago para medir que este proceso de feedback me está generando, digamos que mayor productividad o menor productividad, o me está generando algún impacto al final en los indicadores de negocio? Entonces, ¿qué pasa? Creo que es difícil también el hecho de capturar el dato en ciertas áreas, pero adicional, es muy normal que inclusive no nos hagamos la pregunta de qué estamos haciendo mal, ¿sí? Yo conozco muchas organizaciones, y de hecho cuando salió todo este rollo de la inteligencia artificial, cuando todo el mundo decía, no, es que recursos humanos va a desaparecer, yo me acuerdo mucho que hablaban, no, es que ya recursos humanos toca fusionarla con TI, porque la verdad es que ya no van a tener mucho que hacer. Yo decía, ujú, oiga, qué poco conocen los procesos de recursos humanos, o sea, qué poco conocen lo que realmente hace recursos humanos. ujú. Y ese mismo desconocimiento es que precisamente hace que pues, sea difícil gestionar la productividad, porque si yo no conozco el proceso, ¿cómo pretendo decir a qué puedo mejorar o aquí no puedo mejorar? Hay Ujú. muchas cosas que en recursos humanos se podían hacer con macros simples de Excel, y al sol de hoy no se hacen, ni siquiera con macros simples, porque la gente no, llamémoslo, no lo visualiza con que, oiga, si esta, por ejemplo, tarea manual la puedo automatizar
desde lo más simple con una macro o desde lo más complejo, bueno, digamos que más avanzado con, digamos que con una tarea con algún LLM o con algún agente, pues de una u otra manera ese efecto de productividad pues no se ve porque en teoría no tienes la necesidad. Pero el Ujú. punto al final es que también como desconoces tu proceso, no sabes dónde puedes de pronto llegar a mejorar. Creo que ese es el punto. Y eso pues hablando de recursos humanos, pero nosotros hemos estado en áreas comerciales, en áreas de abastecimiento, en áreas, por ejemplo, legales, y hay muchos procesos que ellos no entienden o no comprenden la forma como podrían mejorar por el mismo desconocimiento del proceso específico. Sí, yo especialmente quería como llegar a ese punto porque lo mencioné antes, pero me parece muy, muy llamativo. Vos, el recorrido tuyo hasta llegar a People Analytics ahora viene de pasar por operaciones y otros diferentes tipos de números y otros diferentes indicadores. Y en las conversaciones que tenía antes, decía yo antes en las sesiones anteriores, inclusive muchos departamentos tienen mucho más claros los indicadores, ¿verdad? Finanzas es alguien que tiene mucho más claro qué miden, cómo lo medimos, ¿verdad? Operaciones en algunos lados tienen mucho más claro, ventas, etcétera. Em, ¿Cómo crees vos que marcó tu forma de ver la productividad venir de afuera, de ver esas otras operaciones, si se quiere, a caer, digamos, a recursos humanos? De acuerdo. Mira que hay una marca, digamos que gigante de eso y eso inclusive hace que yo piense de ciertas maneras diferentes, digamos, la forma o las actividades que hacemos en el día a día. Mira que recién yo pasé de operaciones a recursos humanos, yo lo que veía era como desperdicios por todo lado. Y yo decía, pero ¿por qué estamos haciendo estos procesos así si esto lo podemos automatizar súper simple? Y entonces, digamos que lo que veía o lo que entendía era, ya estamos aprovechando un poco, llamémoslo mal el recurso que tenemos. Y claro, ¿por qué tenía esa perspectiva? Porque en la operación cualquier hora disponible o cualquier momento disponible que tuvieras de una persona agregando valor pues, dentro del proceso era súper importante. Entonces, ese Ujú. cambio del chip definitivamente es algo, digamos, que genera un impacto pues, fuertísimo, pero también hay un tema y es que de una u otra manera, digamos que cada vez que a ti te entregaban dinero, te daban recursos para hacer algún tipo de proyecto, pues a ti siempre te decían cuál va a ser el payback, cuál va a ser el retorno de la inversión de esto. Entonces, claro, si tú pedías $100,000 porque tenías que mejorar una máquina, porque estabas colgado en producción o porque tenías problemas con algún equipo, pues lo que te decían es, listo, yo te doy esto, pero entonces tú qué me vas a dar? Más horas de producción, me vas a dar más producto terminado, me vas a dar menos horas de paradas, ¿qué me vas a dar? Y eso, ¿cómo me va a beneficiar, no? Y ese creo que ha sido pues, precisamente uno de los temas donde yo siempre me pregunto, listo, oye, vamos a medir clima o vamos a hacer un análisis de rotación o vamos a hacer un análisis de desempeño, donde eso termina impactando en el resultado del negocio final, ¿no? Y ese es definitivamente el cambio que me dio el hecho de venir, yo creo que de las áreas operativas. Y me gusta porque vienes, o sea, inclusive con cierta terminología que es ajena a recursos humanos, creo, en ese aspecto. De la misma parte de productividad, como hablando de desperdicio, de horas productivas, de verdad, que ese es un tema, no sé si una jerga es la palabra correcta, pero fuera de recursos humanos. Ahora, si la productividad, vos decías, juega en toda la organización, ¿dónde entran la gente dentro de esta ecuación? Porque al final estamos en el negocio de la gente. Eso es una pregunta que muchos nos hacíamos o que muchos nos hacemos y al final y hay como un cliché en recursos humanos que uno dice, oiga, no, lo más importante de las empresas son la gente. Y mucha gente cree que es un cliché. Yo creo que es sinceramente eso, porque es que la gente que tenemos, el talento que tenemos, son finalmente las personas que realmente deciden, por ejemplo, qué proceso implementar y al final deciden si lo que hacen es productivo o no productivo. Es decir, yo le puedo entregar a una persona una cosa que se llama el standard work o un estándar de trabajo y le digo, mira, si tú haces esto de esta forma, lo vas a hacer de la manera más segura, más productiva y vamos a tener, digamos que la menor cantidad de desperdicio posible. Pero esa persona no decide utilizar el estándar, sino utiliza hacerlo de su manera, la sola decisión que tomó esa persona ya, por ejemplo, me va a desviar el proceso y va a decir, oiga, lo estoy haciendo de una manera donde definitivamente no es la más óptima. Entonces, date cuenta, es la persona. En análisis, por ejemplo, que yo hacía en su momento cuando trabajamos productividad de recursos humanos, era, por ejemplo, venga,
quién me está haciendo los mantenimientos de los equipos y esas personas que me están haciendo los mantenimientos de los equipos me están entregando el equipo con la mejor calidad para que no se vuelva a varar, para que no vuelva a tener una falla. Ese tipo de cosas, pues al final es un impacto en la operación y que todo viene de una decisión de una persona. Si una persona no ajustó bien una tuerca o dejó de pronto una herramienta, digamos que en algún punto que pasa y después de esa herramienta que se quedó dentro del equipo terminó por allá haciendo un daño más grande, pues finalmente todos son decisiones de personas. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que pues finalmente, digamos que la productividad la gente no es como un actor más, sino al final es el impacto directo que tiene dentro de cualquiera de los procesos que hacemos. Entonces eso es fundamental. Ujú. Ahora mencionabas algo que me llama mucho la atención, que es em, la productividad, digamos, en la parte de recursos humanos cuesta demostrarla porque, digamos, no hemos estado acostumbrados a lo que vos decías, otras organizaciones en las que te dicen, si vos me das $50,000, yo contrato seis vendedores y estos vendedores se pagan solos en 6 meses. En recursos humanos, Ujú. mucho de lo que hacemos, muchas de las operaciones que tenemos de escucha continua, de mejora de continua, muchos programas, etcétera, no somos buenísimos, a veces muchas empresas y a todos niveles, en decir cómo ese return of investment, ese ROI, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué sentís que al recurso humano le cuesta tanto eso de demostrar su productividad? Mira que es, o sea, yo creo que también hay una complejidad en el tipo, llamémoslo, de procesos o en el tipo de indicadores que llevamos, pero lo más grande ha sido que la costumbre que hemos tenido durante todo el tiempo digamos que hemos medido nuestra actividad, lo que hacemos, ¿no? Ujú, No ese impacto hacia la operación. Entonces, al final es como, oye, contraté tanta gente, cumplí con los SLA o con los acuerdos de servicio para contratación, tuvimos tantas horas extras, tuvimos tantos ausentismos, etcétera. Hay tanta rotación, voluntaria, involuntaria, etcétera, pero nunca eso se ha comunicado finalmente con los indicadores de negocio. Entonces es muy diferente yo decir, oye, hoy estamos con un 10% de rentabilidad, perdón, con un 10% de rotación voluntaria, a decir, oye, te entregué un 5% de rentabilidad adicional en tu resultado anual porque te reduje un X% la rotación voluntaria, ¿sí? Son dos conceptos completamente diferentes que enmarcan y que van basados en el mismo indicador de rotación, pero que nosotros no lo hemos medido o no lo hemos, digamos que, relacionado muy bien. Y ahí hay un millón de ejemplos. Te voy a dar un ejemplo súper corto de algo que, por ejemplo, inclusive hoy en día, cuando tenemos organizaciones muy maduras que quieren implementar People Analytics con, por ejemplo, data lakes, con arquitecturas muy robustas en todo el tema de manejo de datos, políticas, etcétera. Entonces tú entras, ves la arquitectura y dices, oye, está buenísimo, tienes todos los datos súper limpios, chévere. Y les preguntas, ven, ¿cómo conectas estos datos con los datos del negocio? No, no puedo conectar. Entonces al final es, ok, está chévere que puedas tener eso, está chévere que tengas tanto orden, pero no vas a lograr el impacto que quizás lograríamos si nos fuéramos conectar con los datos del negocio, ¿sí? Y eso ahí es donde un poco se van a ver esas oportunidades de la falta de conversación y de que recursos humanos siempre pienses más en cómo impacta el negocio desde su rol y obviamente sin olvidarnos que estamos pues tratando obviamente con humanos, o sea, no se trata de que somos máquinas o se trata de este tipo, sino que al final se trata de saber cómo llevar esa metodología para poder, digamos que obtener ese resultado o medir ese resultado. ¿Listo? ujú. Uy, con eso tengo no sé, yo tengo una posición con eso que me encanta esa conversación porque hablaba el otro día, de hecho, de esto, que existe esta tabla esta gráfica de Gartner de que entre mayor tecnología es mayor impacto, ¿verdad? Entonces, en la parte analítica, entre mayor tecnología es mayor impacto. Y yo decía que eso es cierto casi siempre, pero no en recursos humanos. O sea, que yo, digamos, creo que esa es una parte en donde, como vos decís, yo he trabajado en organizaciones gigantescas, en donde está la mejor tecnología, donde está, ¿verdad? Donde tienen tanto, y la decisión de llegar al negocio y de impactar el negocio no siempre es una decisión de mucha tecnología, tanto como, o sea, es decir, puedes llegar a la misma conclusión
con el data lake, con las estructuras, con las tablas, con etcétera, o puedes llegar con una tabla de Excel y generar mucho impacto. Eso que vos decís de, por ejemplo, entender la rotación, de entender si la gente se va, por qué se va y lo que sea, normalmente no es un ejercicio de mucha, es decir, no hay que hacer normalmente eh, sacar el código y estirar un montón, tal vez en otras áreas sí, pero en el caso de nosotros, yo digo, a veces a la gente se le pierde esa idea de vamos por impacto más que por tecnología, ¿verdad? Y hay alguna gente que tiene, yo les digo Ferraris en la cochera, que es que tienen toda la tecnología y lo que tienen es un dashboard con 4 indicadorcitos que no te dicen absolutamente nada. Eh, Mm. y pasa, ¿verdad? Pasa muchísimo. Pasa un montón, y es curioso, Steven, porque mira que pasa, pasa en demasiadas organizaciones de muchos tamaños, Ujú, pero adicional, la gente inclusive muchas veces no entiende por qué pasa. Y vuelvo yo otra vez al tema de los procesos. Entonces, ejemplo, tenemos un cliente que tiene un tema súper desarrollado, bueno, como tú dices, un Ferrari, y estamos haciendo un análisis de horas extras. Y yo les decía, no me cuadran estas horas extras, ¿por qué pasa esto? Bueno, en fin, empezamos a hacer todo el análisis de por qué la información que está reportada en sistema, en ese Ferrari, no estaba bien. Y nos dimos cuenta que es que detrás, los líderes, la misma gente y los mismos personas de recursos humanos no cumplían con el proceso que tocaba hacer, que se supone que era el proceso ideal. Entonces sí, tiene sus factors con un montón de módulos y un montón de cosas para interconectar un sinfín de herramientas, pero como el proceso de una u otra manera viene mal, pues los datos al final no se reflejan de la manera que se tiene que reflejar. Entonces, digamos que toda tu gobernanza de datos empieza a perder credibilidad, digamos que no funciona de cierta manera que realmente te genere valor. Y entonces, pues independientemente que tengas las mejores herramientas, también no puedes hacer los mejores análisis. Como tú dices, hay gente que con un simple Excel bien tomado de las horas extras puede generar mucho valor versus lo que realmente puede hacer las empresas con este tipo de tecnología. sí, sí, sí. Y en esa parte me llama la atención eso porque creo que también em, es como la trampa en la que mucha gente cae cuando empieza a hacer People Analytics, quiere hacer algo inmediatamente que tenga, eh, no sé, el impacto, digo yo, pero de demostrar una tabla o un dashboard o lo que sea, Ujú. ¿verdad? Hablábamos de la gente con los Ferraris, la otra cuestión que es terrible en esta parte es esa parte de no entender exactamente los datos, cómo están integrados y cómo funcionan y cómo, ¿verdad? En las empresas en las que yo he trabajado también, por ejemplo, eh, no sé, analizar rotación, pero a la hora de meter de que el generalista de cualquier país va a poner el despido o la renuncia dentro del sistema, si no es, si no viene como una guía completa de cómo se mete eso o de qué significan las razones y qué hay que poner, ¿verdad? Entonces al final tu data puede estar de nuevo en el mejor lugar, estructurada de la mejor fórmula, las fórmulas pueden estar bien, el algoritmo puede estar haciendo lo que tiene que hacer, pero es decisiones de las personas, como decías anteriormente, la data puede venir mal desde el inicio y a veces inclusive es una decisión de la misma parte analítica de no hacerlo, de no hacerlo suficientemente amigable para que la gente entienda cómo tiene que meter la información correcta y que la información que te llegue esté bien, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Ahora, hablábamos mucho de esta parte recursos humanos, entonces genera cómo, ¿verdad? Cómo tratamos de generar valor y lo que sea. Vos has estado trabajando en otras partes en donde tal vez lo que decíamos en las sesiones anteriores de After Office era entender el lenguaje del negocio. Ujú. Si yo te pregunto entonces, ¿qué es lo que de verdad espera el negocio de recursos humanos? Más allá de nuestro discurso ¿verdad? De las personas, ¿qué espera entonces el negocio? ¿Qué le decimos a la gente? ¿Qué es lo que realmente el negocio quiere? Pues al final digamos que el punto de, digamos que lo que esperan los negocios es
Es que recursos humanos les ayuda a tomar decisiones de la misma forma como ellos toman decisiones en pro, digamos que del valor agregado al cliente. Entonces, si yo voy a hacer una inversión en algún producto, en algún desarrollo o en alguna planta, pues lo que estoy pensando siempre es cómo le va a entregar más producción más producción al cliente o de mejor calidad el producto. Entonces, finalmente lo que espera el negocio de nosotros es, oiga, de qué manera toda la información que nosotros le vamos a dar tiene un impacto para lo que es pues el cliente, ¿no? Alguna vez Carlos decía, Carlos es mi socio, por ejemplo, decía, oiga, en las organizaciones hay dos tipos de personas. Están las personas que venden y los que ayuden a vender. Entonces, finalmente, todos esos tipos, o todas esas decisiones o todos esos datos que nosotros podamos dar que finalmente ayuden a vender a la organización o que ayuden a vender pues, el producto de la organización, el servicio de la organización, pues es ese tipo de cosas que espera el negocio pues, de nosotros como recursos humanos. Ujú. Y digamos que empezamos a trabajar en medir la productividad. ¿Cómo hacemos para medir la productividad de estos procesos, ¿verdad? Y darle el valor a la empresa sin tener que reducir a las personas a un número nada más. Sí, digamos que ahí hay muchas cosas, inclusive Steve, por ejemplo, digamos que un tema que uno tiene que ver detrás digamos que detrás de todo esto es cómo hago para que o sea, ¿cómo hago para que todas las cosas, por hecho más bien, la pregunta hacia que uno se debería hacer es, todo lo que estamos haciendo en este punto agregando valor, está agregando valor, digamos que al producto, es decir, el cliente está dispuesto a pagar por esto. Esa pregunta ya de una u otra manera nos hace ver, digamos, de qué manera empezamos a llevar, pues finalmente, digamos que los análisis que tenemos que hacer y cómo hacemos para que las personas no se revuelvan, pues no se reduzcan a un número. Precisamente es encontrar o analizar, digamos, cuáles son pues, esos factores donde la gente me puede hacer el cambio. Entonces, ejemplo, en una medición de clima, tú tienes comentarios abiertos. Cuando yo empiezo a leer esos comentarios abiertos, los empiezo a analizar con inteligencia artificial hoy en día, que es tan fácil de analizar, pues empiezo de una u otra manera a, digamos que, entender patrones y hacer que la gente simplemente no se vuelva un número, sino que toda esa experiencia o todos esos datos que finalmente me está entregando se vuelva parte, digamos, de esas decisiones que puedo tomar. Entonces, finalmente no lo deshumanizamos, sino lo que hacemos es que eso se vuelva visible y al verse visible, pues finalmente es parte de lo que podemos pues entrar digamos que a usarlo de una manera adecuada para mejorar, pues bien sea pues, la productividad, pero también mejorando las condiciones pues, de las personas. Me, me encanta eso y yo tengo una lista de preguntas por la que voy, pero me saltás y me adelantás un poco, así que voy a saltar un poco para preguntar. Ahora que traes lo de la IA, em, y decías, por ejemplo, en esta parte de escucha y de employee listening, que yo creo que es donde más increíblemente, bueno, fuera de reclutamiento tal vez, pero es donde más increíblemente está cambiando la forma en que se hace el negocio. em, Estamos diciendo, la IA cambia la forma de trabajar, ¿verdad? ¿Dónde crees que puede ayudar a aumentar la productividad de los recursos humanos? Pues digamos que lo hablábamos hace un rato y hay muchos procesos manuales que hoy en día, la verdad, la inteligencia artificial nos puede ayudar un montón. Ejemplo, organización de datos. Antes, pues organizar los datos de headcount pues era algo, digamos que bastante tedioso, por ejemplo. Entonces, si no tienes un buen sistema, un buen success factor bien alimentado y digamos que llevado, pues la inteligencia artificial te puede ayudar a hacer estas verificaciones muy rápido, ¿sí? Entonces ahí hay muchas tareas que se pueden automatizar. También, ojo, teniendo siempre bajo la lupa que, que digamos que algunas tareas que uno cree que está automatizando a veces se vuelven inclusive más lentas en la ejecución por la forma como se ejecuta. Entonces ahí hay que tener digamos que un balance perfecto. Entonces, automatización es uno de esos puntos. Dos, definitivamente lo que tiene que ver con la medición de experiencia es algo que ha cambiado completamente y hoy en día los comentarios abiertos se están volviendo una mina de oro para nosotros en términos de extraer información de ahí. Entonces, claro, cuando yo ya gestiono y hago esos análisis y empiezo a entender y a diseccionarlos muy a detalle, empiezo a ver esas tendencias y eso hace pues, que finalmente se pueda entender mucho más esa experiencia del empleado. Inclusive,
Antes, pues, siempre estaba ese paradigma de medir tal vez una única vez, pues porque hacer el análisis de toda esa información era pues súper difícil, inclusive hacer que la gente respondiera pues también se volvía difícil. Hoy en día lo que nosotros hemos visto, digamos que dentro de la industria, es que las personas o las compañías están es más pensando digamos que en mediciones de tiempo corto o en medir la experiencia entre los diferentes etapas del journey y de esa manera pues entender mucho más a detalle cada uno de esos puntos. Y la IA pues nos potencia finalmente para poder hacer unos análisis que nos permitan pues entrar más a detalle y que con ese detalle que pueda pues, precisamente generar ahí, entrar a evaluar esos impactos que se pueden llegar al negocio o que pueden dar Ujú. en el negocio. Tengo un ejemplo ahí para introducir mi pregunta siguiente. En esta parte de escucha activa, una parte que me parece muy interesante es lo que vos decís. Antes tomaba mucho tiempo, ¿verdad? O sea, yo recientemente estaba trabajando en una particularmente en donde la organización tabular los datos de estas encuestas de post anuales tomaba semanas, ¿verdad? Si no un par de meses, ¿verdad? Tomaba semanas en agarrar los datos y tabularlos y crear la presentación y todo esto para llegar al punto donde se presentaba y ya a la hora de presentar ha pasado cierta cantidad de tiempo, entonces no, ya no todo está como tan actualizado y lo que entonces terminas diciendo es, hace 2 meses la gente se sentía así, ¿verdad? Y ya un poco como que no sirve tanto. Ahora, últimamente, el ejemplo este que te digo anteriormente, es que nosotros con un prompt en Claude, claro, es un prompt, hicimos un prompt como de 25 páginas, pero con ese prompt de 25 páginas pudimos analizar, ¿verdad? Datos de sentimiento, crear una presentación de una vez que pudiera como alinearnos, etcétera y todo. Y es uno de esos ejemplos en donde vos, como vos decías anteriormente, estamos haciendo algo más productivo, ¿verdad? El tiempo de esta persona pasó de dedicar semanas a días completos de analizar datos, a que un prompt corriera en una sola tarde y le diera toda el resultado. Pero yo sí soy o sea, no soy muy insistente, creo, en que el prompt y el resultado del análisis ¿verdad? Es como, no es end-to-end, o sea, existe el prompt y la lógica que le mete el humano, ¿verdad? Y luego, la misma persona que tenía que analizar los datos anteriormente y que presentaba los findings y que verificaba los datos, puede dedicar ahora tiempo, no tantas semanas, pero tiempo a inmiscuirse en la data, asegurarse que la data está bien, entender la lógica que el sistema, etcétera, ¿verdad? Y presentar esos datos y el storytelling y lo que sea. Entonces creo que ahora es mucho más robusto esa parte, ¿verdad? Em, Digo todo esto porque me interesa mucho entender desde tu punto de vista cómo hacemos, dónde está esa línea entre qué parte de mi trabajo automatizo y qué parte no tiene que perder la parte humana, porque hay una parte final en la que el componente humano siempre va a ser importante. ¿Dónde dibujas esa línea vos? De acuerdo. Yo creo que yo le dibujaría en el punto donde cualquier tarea repetitiva, que sea mecánica, que sean tareas pues que de una u otra manera no necesiten, llamémoslo, un razonamiento profundo detrás, son tareas que se pueden automatizar. Ejemplo de ellas, y conocemos muchas empresas que lo hacen. Enviar, por ejemplo, los recibos de nómina, ¿sí? Entonces, conocemos empresas donde se acercan a la persona de talento y, oye, me generas mi recibo de nómina y la persona de talento coge, imprime el recibo de nómina, bueno, lo busca, lo imprime, etcétera. Sí, pues ese tipo de tareas realmente son tareas que se pueden pues, automatizar y hoy en día pues existen miles de formas de hacerlo, ¿sí? Desde la forma sencilla hasta la forma más, digamos que más tecnológica. Entonces, esas tareas digamos que mecánicas que se generan finalmente son claramente tareas que deberíamos eliminar de esto. ¿Qué es lo que no deberíamos eliminar? Las tareas donde nosotros realmente, digamos que podemos, digamos que generar, llamémoslo análisis más profundo o un poco ponerle pues todo nuestra experiencia, nuestro sentido común, por ejemplo, a la hora de generar planes de acción. Entonces, ¿qué pasa? Una inteligencia artificial no necesariamente tiene todo el contexto de muchas cosas que pasan dentro de la compañía. Entonces, si tú le preguntas por ejemplo, a Claude o dentro del prompt que tú me dices que tienen, por ejemplo, no está todo el contexto puesto, pues puede generar planes de acción que cuando una persona lo lee, uno dice,
esto aquí no funciona porque sabemos que este tipo de líder o este tipo de lugar, digamos que no se presta para este tipo de cosas, o si estamos en diferentes países y demás, no se presta para esta cosa. Entonces, venga, yo más bien llevo esos planes de acción hacia decisiones que sean mucho más estratégicas. Pero claro, qué es lo que sí hace finalmente la IA? La IA lo que te ayuda es a guiarte o a marcarte, digamos que un punto de inicio donde te dice, oye, mira, esto pueden ser las cosas que funcionan muy bien, y de aquí tú razona, piensa, llévalo, digamos que a tu negocio, y de esta manera pues sí ya aterrízalo a un plan de acción o a una actividad o a un entregable que finalmente esté más allá, o que esté, digamos que llevado hacia un punto más aterrizado pues de lo que puedes hacer. Inclusive en la generación de las presentaciones. Mira que las presentaciones, normalmente uno se da cuenta cuando Cloud hace presentaciones, independientemente de que uno le meta mucha información. Él tiene una forma muy, digamos que muy específica de hacer las presentaciones. Pero cuando tú presentas a ciertas audiencias, tú inclusive sabes o entiendes, por ejemplo, eh, llamémoslo fobias o, por ejemplo, cositas, detalles que algunos clientes o algunas personas no entienden. Entonces, no sé, de pronto tienes simplemente un presidente o un ejecutivo que no le gusta que pongan emojis. Y si Cloud te pone un emoji y digamos que al resto de personas les da igual, pero justo la presentación de este le pone un emoji, pues ahí ya sabes que esa persona, cuando vaya a ver esa presentación, se va a descolocar y va a decir, o sea, así no tenga nada que ver con los resultados de nada del tema, simplemente se va a descolocar. Yo tuve alguna vez, cuando hice mi práctica, por ejemplo, un jefe que sí, pasábamos de slide a slide y el texto se movía de posición. El tipo básicamente nos paraba la presentación y nos decía, no, esto está muy mal presentado, y nos devolvía para volver a hacer toda la presentación, porque era súper cositero. Entonces, hay cosas, hay puntos donde al final hay que meterle ese contexto y ese conocimiento interno que tenemos cada uno para hacer que esas acciones, presentaciones, etcétera, que se pueda hacer, tengan, digamos que mucho más éxito. Entonces, creo que ahí es donde uno debería dividirlo. Y obviamente al final lo que debemos estar es enfocados en cómo con lo que estamos haciendo vamos a finalmente impactar el negocio. Sí, sí, sí. Yo creo que esa parte es súper importante porque, como vos dices, a veces el cloud se ve a través de la presentación, ¿verdad? Pero una conversación que yo tenía hace unos días sobre como este mismo PowerPoint que te menciono, era algo parecido. Era como, está bien, o sea, yo sé que hay un factor humano y un contexto y decirle, mira, no, ese texto no se entiende bien o esto, y haces con prompt, haces como pequeños ajustes en el deck y lo arreglas o lo que sea, pero lo que yo decía es, haces eso y eso te toma un cuarto de tiempo de lo que te tomaba antes ir a ajustar el PowerPoint y mover las cosas. Y yo, por ejemplo, o sea, admito como que tecnológicamente PowerPoint y Word son como mis peores pesadillas. A mí denme Excel, pero a la hora de, o sea, yo entiendo la data, la quiero presentar, pero perdía demasiado tiempo en alinear el PowerPoint y que se veía, ¿verdad? Ahora eso se puede automatizar y el valor tuyo sigue estando ahí, que eso es la parte que yo creo que es muy importante que la gente entienda. El valor, los años de experiencia, el conocimiento sigue ahí y Claude no presenta por vos, ¿verdad? Tenés que agregarle ese factor humano y esa última milla de llevarlo ahí. em, y me salté varias preguntas, Santiago, y me disculpo porque quiero volver a lo que estábamos hablando No pasa nada. la, sobre medir la productividad anteriormente. Entonces nos desviamos ahí para hablar de ella un poco, pero eh, hablábamos de medir la productividad sin reducir a las personas. Y había algo que yo definitivamente quería traer a eso, que es las métricas, que hay miles de empresas y miles de indicadores como empresas hay, ¿verdad? ¿Cuáles son las métricas que vos dirías que nos ayudan a entender si una empresa está siendo productiva o no? Pues mira que al final, para mí siempre la métrica debería estar, pues digamos que enganchada con algo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una métrica que me hable de número de capacitaciones, ejemplo, pues sí, tú puedes hacer 10, 15, 20, 30, 50 capacitaciones, pero ¿en qué estás impactando? ¿Eso cómo está generando finalmente un impacto en lo que estás haciendo? Sí, existe una relación entre más número de capacitaciones, por ejemplo, más ventas, o menos problemas de compliance, o bueno,
lo que quieras imaginarte que puedan ser esas capacitaciones existe. Entonces, al final, creo que siempre, siempre, siempre esas métricas deberían estar, digamos que asociadas de dos maneras. Otra, por ejemplo, que ni siquiera necesita datos de negocio, pero que es muy diciente para el negocio es, por ejemplo, los días en cerrar una vacante. Entonces, oye, no, hice el cumplimiento de mi SLA, de mi acuerdo de compromiso, de mi acuerdo de servicio, por ejemplo, y te entregué los candidatos en menos de 5 días. Y pues eso, buenísimo, está súper bien, pero resulta que esos candidatos que me entregaste, al final renunciaron muy rápido, o se fueron muy rápido. Entonces al final es como, oye, ven, ¿y cómo está haciendo ahí la calidad de la selección? Porque al final, pues sí, nos estamos tomando menos de 5 días porque alguien puso que el acuerdo de servicio tenía que ser menos de 5 días, pero sí estamos seleccionando candidatos que realmente valen la pena. Entonces ahí la pregunta es, oiga, si uno de esos indicadores que yo estoy poniendo, si salen mal o salen bien, me generan algún tipo de movimiento, pues son indicadores que uno dice, ok, está bien, ¿sí? Pero el cumplimiento del nivel de acuerdo, o sea, del SLA de 5 días que acabamos de poner, que esté por debajo, que esté por encima, muchas veces inclusive no, pues no genera ningún efecto. Es más, genera efecto más cuando está por encima, pero también nunca preguntamos de ella. Y es que cuando nos demoramos 7 días, de pronto la gente nos dura más tiempo y no se nos va a las 2 semanas o al mes. Ese tipo de análisis, por ejemplo, no se suelen hacer. Entonces, siempre deberían ir acompañados. Y hay una cosa que en Lean Manufacturing pues, se usa mucho y es, digamos que sobre la sobreproducción. Entonces, normalmente, una de las cosas que yo siempre digo es, ojalá, ojalá, cada indicador que tuviéramos en un tablero o en algún reporte que tengamos, tuviera siempre un plan de acción por detrás al que le estuviéramos haciendo. ¿Sí? Entonces, ejemplo, que si yo creo un indicador, es porque sé que si el indicador se me mueve para arriba, puedo tomar acciones o sé que mis acciones están teniendo efecto o viceversa. Si está por debajo, pues que va a tomar decisiones. Pero si esa información finalmente no me genera ningún efecto ni nada, pues al final estoy disfrazando el indicador pues de control, ¿no? Lo estoy disfrazando y diciendo, sí, controlo un montón de indicadores, pero siempre que eso se descuadran, pues yo nunca hago nada. Entonces al final simplemente estoy sobreproduciendo datos y ya. Me encanta eso. O sea, que entonces haya, que una métrica esté apalancada con la forma en que generamos valor con ella. Me gusta esa parte. Te cambio entonces te cambio un poco la pregunta entonces. ¿Qué indicadores verías con frecuencia que se reportan pero que no aportan nada? Es que yo, pues, o sea, por ejemplo, si tú me preguntaras todo el tema de, y es que es muy difícil, el tema de capacitaciones son, digamos, indicadores que uno normalmente ve, pero casi nunca están alineados con algo de negocio, ¿sí? Entonces uno, ya lo hablamos, número de capacitaciones, número de horas y demás, eh, muchas veces se tienen es porque hay que cumplir planes, ¿sí? Porque se especifican unos planes de desarrollo de las personas, pero al final no, digamos que no hay como tal, digamos que un efecto allá. Otros indicadores que uno pudiera llegar, por ejemplo, a ver que no agregan valor, eh, pueden ser, por ejemplo, esta pregunta está súper buena, Steven, pero, por Ujú. ejemplo, es que depende mucho del contexto de cada organización. Nosotros conocemos organizaciones que, por ejemplo, nos dicen, les decimos, venga, vamos a sacar los datos de desempeño y decimos, vamos a utilizar los datos de desempeño para hacer un análisis. Y de antemano, el HR Business Partner o la cabeza de recursos humanos dice, no, no lo usemos, aquí todos somos perfectos. Todos sabemos que esos datos no son reales. ¿Sí? Entonces, creo que eso va a depender mucho del contexto de cada organización. El mismo dato que te daba yo de horas extras en el ejemplo que te ponía, pues al final, pues sí, yo te hablo del número de horas extras, pero si esto no lo estoy cruzando, por ejemplo, con el número de clientes atendidos, número eh, digamos que el número de unidades producidas, pues muchas veces no me habla mucho, ¿sí? Claro, las horas extras por lo general tienen un impacto en costo, entonces normalmente las operaciones lo tienen, digamos que superen el foco, pero si al final esas horas extras que estás generando de más, pues sí te entregan valor, pues en teoría, digamos que no, entre comillas, no está mal, o sea, va a depender si es un pico o no. Pero creo que depende mucho del contexto de cada organización y inclusive de la calidad del dato, de la calidad. Y tenés el dato, ¿verdad? O la encuesta y eso.
Antes decías que te gusta que esté como apalancada en la forma en que el negocio puede actuar en eso. ¿Cómo haces para tomar esa decisión? ¿Cómo pasar del dato a apalancarse en decir, esta es lo que tenemos que ejecutar, por decir algo? Por ejemplo, ese es un dato que uno pudiera decir que quizá a veces no, digamos que no, que puede que no genera valor y mucha gente a veces lo piensa así, dice, oye, no, tengo un montón de encuestas, estoy sobrediagnosticado y ya sé que estoy todo bien. Ejemplo. Entonces uno pudiera decir como, ok, este dato para algunas empresas en teoría no sirve. Para nosotros, la verdad, además de que es nuestra materia prima, también lo llamamos, inclusive Carlos lo dice, casi que es la receta mágica de la analítica que estamos utilizando, porque finalmente, qué es lo que nosotros estamos haciendo? O qué es lo que se hace, por ejemplo, con un dato de clima. Entonces, el clima por sí solo te dice, pues sí, así está el área, pero no te va a decir más allá de eso digamos, que hacer. Pero si tú, por ejemplo, relacionas las mediciones de clima con los resultados, por ejemplo, de diferentes, en una empresa, por ejemplo, de retail, de diferentes tiendas, y empiezas a encontrar relación en que, oiga, las empresas o las sedes más bien, o las tiendas donde tengo mejor engagement o mejor resultado de clima o mejor resultado del Employee Net Promoter Score, son las que, por ejemplo, mejor rentabilidad tienen, y empiezas a hacer eso, por ejemplo, periódicamente durante 7, 8, 9, 10 periodos, y empiezas a encontrar que no solo existe correlación, sino que existe causación del dato y empiezas a determinar como, oye, mira que por cada $100,000 que invierto, por ejemplo, en, en, en clima o en engagement, en compromiso, estoy recibiendo o estoy percibiendo X número en ingresos, pues ya empiezas a decir, ok, acá hay correlación y definitivamente es una métrica que me ayuda a mover esos temas de negocio, ¿no? Entonces, aquí digamos que el punto al final es buscar esa palanca que te ayude precisamente a entender el impacto de cada uno de los datos. Al final creo que la idea entonces también es cómo hacemos el departamento de recursos humanos más productivo, ¿verdad? ¿Cómo definirías eso vos? ¿Qué significa para vos un equipo de recursos humanos que realmente es productivo? Yo diría que un equipo de recursos humanos digamos que es tal vez un equipo que no esté atrapado en tareas administrativas, que no esté atrapado en las tareas del día a día, sino realmente un equipo que sea capaz de precisamente, uno, pensar, no, es que hay que pensar que cada una de las iniciativas que nosotros generamos dentro de la compañía deberían tener una forma de medirse, una forma de hacer seguimiento y una forma de más adelante poder llegar a comprobar ese impacto, ¿sí? Entonces no es simplemente decir, listo, vamos a hacer, por ejemplo, acompañamiento a los líderes, pero de qué manera lo vamos a hacer, cómo lo vamos a medir, cómo vamos a identificar si esto está sirviendo o no está sirviendo y digamos que tomar tiempo en planear absolutamente eso. Claro, eso muy apalancado de, lo voy a insistir un montón de veces, de conocer muy bien los procesos que tenemos detrás. Muchas personas de recursos humanos no conocen, por ejemplo, la misma compañía, cómo funcionan las plantas, cómo funcionan los negocios, cómo funcionan las diferentes áreas. Entonces, creo que liberarnos de esas tareas repetitivas y demás, esas tareas que finalmente son cargas administrativas, lo que le da oportunidad pues, a la HR Business Partner es precisamente enfocarse y entender el negocio desde el punto de vista de recursos humanos, pero entendiendo la minucia que se necesita para poder generar, digamos que un impacto positivo. Ujú. Me encanta esa parte porque hablabas de las tareas repetitivas y ya hablamos acerca de un par, ¿verdad? De la nómina y trabajo, como cuestiones que se pueden ir, no sé, automatizando, cambiando, ¿verdad? Y haciendo el equipo más productivo, pero casi que me recuerda esto, me recuerda muchísimo a un, a un chiste, como un beat en una serie que decía alguien que no tenía mucho trabajo, pero que sí así enojado, como, y si se veía enojado, todo el mundo pensaba que estaba súper ocupado. Y me gusta esa parte de ser, somos más productivos y hay una diferencia entre que estemos más ocupados, lo decíamos, ¿verdad? El ejemplo de automatizar tareas que son sencillas o repetitivas, ¿verdad? Y dedicar y generar más valor. Entonces, llegando ahí, ¿cómo distinguimos de entre el que está ocupado y el que está generando valor? Yo creo ahí Steven, que
esa pregunta que te decía un poco atrás, que uno tiene que hacerse y es, por ejemplo, ¿el cliente realmente está dispuesto a pagar por esto que estamos haciendo? O sea, el cliente está dispuesto a vernos haciendo una reunión, a vernos haciendo un evento, a estar haciendo alguna iniciativa, etcétera. Y demás, creo que en ese tipo de tareas es donde nos debemos concentrar. Entonces, un poco es hacer una introspección y decir, voy a decir aquí una locura porque eso yo no creo que ya pase, aunque seguro sí, pero ¿está el cliente dispuesto a que tengamos un HR Business Partner que esté pasando una encuesta que se hizo a mano en un Excel a manito y que tenga 3.000 encuestas por pasar? O que haya una persona haciendo eso entre recursos humanos, uno diría, eso es una locura. Pues hoy en día la tecnología eso lo hace rapidísimo y lo hace muchísimo mejor, inclusive yo creo que con una menor tasa de error de lo que puede tener un humano haciéndolo. Eh, pero al final es eso, o sea, ¿qué tarea realmente estamos haciendo y que realmente no están agregando un valor al producto y que el cliente realmente no está dispuesto a pagar? Yo creo que yo centraría esa respuesta en eso, en justamente esas tareas. Y hablando hemos hablado como varios ejemplos de proyectos en donde puedes ver ese cambio de mentalidad que mencionas, pero ¿hay algún proyecto en particular en donde vos hayas visto una mejora en la productividad? Como hablamos del impacto, ¿verdad? Como un impacto claro para el negocio o las personas en este caso, pero ¿hay algún ejemplo que vos puedas darnos de este proyecto lo hicimos y de verdad mejoró la calidad del negocio o de las personas? Mira que hay dos ejemplos. Hay un ejemplo que de hecho es súper curioso porque básicamente lo que se hizo fue en una compañía, pues un poco digamos que de los sentimientos que se tenían es, oiga, tenemos demasiados reportes que obviamente nos toman mantener, o sea, pues esos reportes hay que mantenerlos, hay que alimentarlos, hay que garantizar que están bien, revisarlos, etcétera. Y en algún momento nos dijeron, venga, busquemos y evaluemos finalmente si todos los reportes los están utilizando o no los están utilizando, ¿sí? Y entonces se hizo una encuesta, se les pidió a las personas que pusieran, bueno, información sobre los reportes, etcétera, y al final nos terminamos dando cuenta que el 80% de los reportes que se venían haciendo no los utilizaba la gente. Además de que uno ya podía ver, obviamente, eso por las tasas de uso, por ejemplo, de Power BI, simplemente había gente que ni siquiera los conocía y que ni siquiera entendía qué se hacían en esos reportes. Entonces, ¿ahí qué pasó? Uno lo que hicimos fue, pues, la pregunta que te acabo de decir es, ¿en serio el cliente está dispuesto a que yo haga este reporte y que esto realmente, o sea, que pagara más por este producto por yo estar haciendo este reporte? Pues ahí nos dimos cuenta que el 80% de los reportes donde nosotros invertíamos tiempo realmente ni siquiera nosotros mismos lo estábamos utilizando. Entonces, ¿a razón de qué lo teníamos? Claro, no, que es que una persona una vez me pidió hacerlo y pues ahí quedamos con esa, digamos que con ese compromiso, con esa responsabilidad, y finalmente se siguió haciendo, pero a nadie se le ocurrió levantar la mano y preguntar, venga, esto lo hicimos por un caso específico que me duró 3 meses y después de 3 meses, pues ya no se volvió a repetir esto porque lo seguimos repitiendo, ¿no? Entonces ese es uno de los casos y otro caso inclusive que también es chévere, que es de los más difíciles, pero en este caso yo creo que es un caso interesante, es por ejemplo eh, decir, bueno, hoy en día, digamos que cuando yo digamos que hago temas de desarrollo de habilidades, por ejemplo, con un líder, es difícil entender el impacto y no se ve como tan tangible y es complicado. Pero, por ejemplo, en algunas audiencias que son las operativas, entonces alguna vez se hizo precisamente una capacitación para hacer, digamos que unos mantenimientos específicos que eran súper recurrentes dentro de las operaciones. Y estos mantenimientos pues siempre se hacían con personal externo, ¿sí? Entonces, al hacer digamos que esa capacitación, entonces básicamente se hizo, oiga, la capacitación vale 1 peso y lo que pretendemos es ahorrarnos 10 pesos. Al final se vio el efecto del ahorro, ¿sí? Pero no solo del ahorro del costo fijo, sino inclusive la disponibilidad de los equipos. Los equipos tenían una mayor disponibilidad. Eso quiere decir que inclusive impactamos el costo, pero también se impacta la disponibilidad del equipo y eso pues finalmente eso no genera un costo como tal, sino lo que genera o lo que elimina es un costo de oportunidad, porque si yo antes tenía un equipo que normalmente estaba parado 4 horas por ese mantenimiento y ahorita podía estar solo 3 o 2 horas, pues finalmente es un equipo que podía producir
o estar haciendo, digamos que actividades esas 2 horas. Entonces eso pues digamos que es la forma como uno puede llevar a hacer ese tipo de cosas. Me encanta. Ok. Bueno, hablamos un poco acerca de productividad, ser más productivos, de generar valor, un poco de IA también por ahí. Eh, Hablemos de lo que vamos a ver en adelante. Ya habíamos hablado fuera de cámaras del gap tecnológico, cómo ha cambiado la función de People Analytics en los últimos años. Me interesa muchísimo entender desde tu punto de vista cómo va a cambiar, especialmente el tema de productividad, pero tal vez si quieres ampliarlo a People Analytics en general, en los próximos 5 años. ¿Cuál es si haces la predicción? Yo sé que no somos fanáticos en People Analytics de hacer predicciones sin todos los datos, pero si tuvieras que predecir los próximos 5 años de productividad y de People Analytics, ¿qué viene para la gente? Mira, yo quería, o lo que esperaría más bien que pasara, tal vez no es una predicción, sino lo que esperaría que pasara al final es, em, con la facilidad que tenemos hoy en día de hacer muchas tareas, que recursos humanos pues empiece un poco a conocer más a detalle el negocio, que se vaya a las operaciones, que se vaya a las diferentes áreas y que empiece a profundizar sobre el conocimiento de las mismas, ¿sí? Eso, de una u otra manera, lo que nos va, digamos que a dar es precisamente esas habilidades que yo creo que hoy nos hacen falta dentro de la operación y que nos permiten precisamente entender, oye, mira que yo lo que hago sí es importante, mira que lo que yo hago desde recursos humanos tiene un impacto gigantesco en la operación y cuando yo ya conozco eso de manera más, digamos que más interna, creo que definitivamente vamos a poder generar iniciativas que de una u otra forma tengan un mayor impacto dentro de la organización. Eso, pues digamos que a mí lo que me encantaría, y ya alineándolo mucho con Lean, es precisamente poder entender dónde están los cuellos de botella, poder entender dónde, por ejemplo, estamos teniendo pues desperdicios, que es digamos, una de esas palabras emblemáticas en Lean, y que con esos desperdicios nosotros podamos entender, ok, ¿cómo puedo solucionarlo? Algo tan sencillo como, por ejemplo, la dotación en entornos industriales. Entonces, ¿qué efecto tiene que recursos humanos no tenga la dotación para la persona que tiene que estar ahí? Entonces, ¿cuánto me costó ese día o esos 2 días de las personas que no pudo ingresar a hacer sus labores porque la dotación no estaba? Entonces, entender que en todos esos detalles hay impactos y que finalmente todo eso pues genera, digamos que diferentes causas entre todo el punto, ¿no? Entre todo pues la operación. Entonces, Me para mí, gusta. yo creo que yo, No, yo, perdón, yo creo que perdón. ese es el tema más, tranquilo, yo creo que ese es el tema más profundo, entender mucho eso. Me gusta porque creo que en varias de las conversaciones que hemos tenido en After Office, cuando hago este tipo de preguntas, eh, sale mucho que hay que conocer el negocio, que hay que hablar más con la gente con la que trabajamos, entender más qué es los dolores del negocio, y no se habla tanto de la parte técnica en sí de eso. Me parece que una de las habilidades que mencionas es eso, entender mejor el negocio, pero ¿hay alguna otra habilidad que sientes que los profesionales de recursos humanos necesitan para generar más productividad o ayudar a las empresas a ser más productivas en estos Yo, 5 años? O sea, ¿en qué nos enfocamos para aprender? yo creo que desde People Analytics definitivamente sí, o sea, no hay que, y ni siquiera desde People Analytics, o sea, puede ser desde cualquier frente de recursos humanos, no hay que volverse científico de datos, ¿sí? No hay que entender que hay que hacer una regresión y cómo se tiran diferentes tipos de análisis, no, eso no hay que entenderlo. Pero definitivamente sí hay que, digamos que saber leer muy bien cuáles son las necesidades, ¿sí? Cuáles son esas preguntas que tengo que hacer o cuáles son esas preguntas que tengo que responder y cuáles son los datos que necesito para eso. Si yo logro tener eso, creo que esto es un cambio impresionante en la forma como abordo la problemática y en la forma como finalmente puedo generarle valor al negocio. Me encanta. A todos les he hecho una última pregunta, ¿no? Sé que tenemos algunas personas ahí en el chat, ahí Laura, Valentina, Carlos se unieron y han estado por ahí. Si alguno tiene alguna pregunta para Santiago, quiero ser consciente del tiempo porque te pedí una hora. Pero antes de terminar, hay una pregunta que le he hecho a todas esta es la novena entrevista de After Office, y es que si tuvieras que elegir una sola cosa
que People Analytics está haciendo mal el día de hoy y que si cambiaríamos generaría el mayor impacto en el negocio, ¿cuál sería? Lo hemos venido hablando más o menos en todo el punto, pero hoy People Analytics, el 95% de las personas es netamente analítica descriptiva. Y la analítica descriptiva está muy bien, nos cuenta finalmente el qué pasó, pero no el por qué pasó. Y ese por qué pasó es donde todavía nos hace falta, o sea, nos hace falta llegar a la analítica diagnóstica. Yo creo que ese es uno de los grandes puntos. Muchos, o sea, muchos, la gran mayoría nos hemos concentrado en finalmente, digamos que tomar los datos y medirnos a nosotros mismos, como ya lo hemos hablado, digamos, en todo el espacio, medir horas extras, medir número de capacitaciones y demás, pero no hemos entrado a hacer analítica diagnóstica. Y la analítica diagnóstica se puede hacer con los mismos datos de recursos humanos, es decir, correlacionando, más bien relacionando los mismos datos, pero para responder preguntas completamente diferentes, o precisamente empezando a integrar todo lo que tiene que ver con, con los resultados de la operación o con los resultados del negocio. Creo que ese es el paso que nos falta dar para eso. Perfecto, Santiago. Muchísimas gracias. Creo que, primero que todo, yo me siento tan feliz de poder ser yo el primero como que aprende de las personas que entrevisto, que es gente que sí lo he dicho anteriormente, gente que admiro muchísimo y que su trabajo admiro muchísimo. Entonces, primero que todo, gracias por estar acá. Yo de verdad podría hablar 30 horas acerca de esto y agradezco muchísimo tu tiempo. Quería, antes de irnos, decirle a la gente que está en el chat ahorita en vivo o a la gente que nos escucha en diferido, cómo te encuentran. Y un poco, tal vez, si puedes hablar hablabas de la empresa que fundaste y de tu cofundador, cómo te encuentran, cómo te contactan, para que la gente vaya y te busque también, y siga aprendiendo. Gracias, Steven. Mira, bueno, en LinkedIn me encuentran como Santiago Barco Gómez, o si me buscan pues por el nombre Santiago Nicolás Barco Gómez. Y la empresa que tenemos se llama People Intelligence. People Intelligence básicamente es una empresa, digamos que básicamente es una HR Tech colombiana que lo que estamos buscando precisamente es cómo conectamos los resultados de la escucha de los colaboradores con los resultados de negocio. ¿Sí? Entonces, estamos creando, o bueno, tenemos, digamos que una herramienta muy potente que nos permite pues, hacer mediciones súper fáciles, tener relacionados los datos tanto de los empleados y poder relacionar datos de negocios súper sencillos y las compañías finalmente los tienen disponibles y de esa manera pues precisamente empezar a entrar digamos que a generar análisis diagnósticos más allá de los análisis descriptivos que se pueden hacer, ¿sí? Pues nos apalancamos obviamente de People Analytics, tenemos algo de inteligencia artificial dentro de todos nuestros procesos, estamos cada vez, digamos que invirtiendo mucho más en personalizar cada una de las necesidades de nuestros clientes y eso, digamos que creo que ha sido parte fundamental pues, de nuestro éxito. Entonces, el hecho de que te podamos medir la forma como tú quieras medir tu operación, de que podamos hacer inclusive los análisis de inteligencia artificial basado en lo que es tu contexto y en lo que tú eres pues, como compañía, finalmente genera pues un impacto bien positivo. Entonces, People Intelligence también nos pueden encontrar en LinkedIn con el mismo nombre. Santiago, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por conversar porque de verdad aprendí muchísimo. Cada vez que hablo con vos aprendo muchísimo, así que muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar acá. Súper, Steven, ¿no? Gracias por el espacio y por hablar de estos temas que son a veces medio aburridos, pero para nosotros súper interesantes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Gracias, todos. Steven. Y Nos esto estamos fue el hablando. After Office. Nos vemos. Hasta Fíjense. luego. Chao, chao.